que más se nombra en la Biblia después de Jerusalén es una ciudad llamada Betel. Esta ciudad ha sido de vital importancia porque ha sido punto de convergencia, momentos históricos de diferentes hombres de la Biblia, en diferentes momentos y etapas de la historia bíblica. Betel fue un lugar donde los hombres de Dios tuvieron siempre un encuentro con Dios. Tú vienes aquí a tener un encuentro con Dios. Cuando tú vienes a la casa del Señor, vienes a tener un encuentro con Dios. Hombres como Jacob tuvieron un encuentro con Dios en Betel. Hombres como Abraham tuvieron un encuentro con Dios en Betel. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a buscar un encuentro con el Señor. El asunto es que con los años se ha perdido la contemplación, el respeto y la honra a la casa de Dios. Hemos olvidado lo que simboliza Betel. Hemos perdido de alguna manera la reverencia y la honra que se debe dar al lugar donde mora su presencia. Los tiempos se modernizan, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es el mismo ayer y siempre. Dios no cambia con las épocas. Si bien es cierto que hay periodos de adaptación y hay áreas en la vida de la iglesia que se han adaptado a las temporadas, lo que no se puede adaptar a las temporadas es aquello que proviene de la celestial, y lo que proviene de lo celestial es lo sagrado. El diseño de casa de Dios, el diseño del lugar para habitar su presencia es un diseño celestial, por lo cual es sagrado. Cuando Dios da a Moisés el direccionamiento para construir el tabernáculo, dio un direccionamiento de que ese lugar fuera exclusivo y apartado para que habitara su presencia. Dios quiere morar en medio de los hombres, amén. Dios quiere morar en medio de ti, y como Él quiere morar en medio de ti, necesita un lugar preparado para habitar en medio de su pueblo. Y ese lugar se llama Betel. Ese lugar se llama la casa de Dios. Dios le dice a Moisés: constrúyeme un lugar en el cual yo pueda habitar en medio del pueblo. Y Dios le entregó un diseño específico. Dios le dio cada una de las medidas para construir el tabernáculo en el desierto. ¿Alguien ha leído esos pasajes bíblicos? ¡Wow! Dios fue tan específico, le dio cada medida, le dio cada material que debía ser usado para construir el tabernáculo. Pero cuando termina Moisés de construir aquel lugar, Dios da una orden: y santificarás cada uno de los utensilios del templo y serán sagrados para mí. Aleluya. Pero antes de consagrar simplemente un lugar físico, tenemos que consagrar un lugar espiritual. Y es nuestra orientación hacia lo sagrado, la orientación del hombre y la mujer de Dios hacia lo sagrado, el respeto y la honra hacia lo que proviene y es de Dios. Hablábamos hace algunos días con algunos pastores de cómo en este tiempo se ha perdido el respeto hacia los hombres de Dios. ¿No ha escuchado usted a la gente decir: ay, el pastorcito ese, ese muchachito que dice que es pastor, el evangelista ese, el predicadorcito ese, el evangeliquito ese? Y se ha perdido la honra por aquello que es apartado y consagrado para el Señor. En otras épocas no era así. En otras épocas había honra para los hombres de Dios, había respeto para los hombres de Dios, había respeto para la casa de Dios. Yo recuerdo, y siempre he contado esta historia, cuando yo estaba en la religión tradicional. Mi padre era católico y él nos llevaba a misa muy seguido, porque bueno, era medio católico, porque el sábado se rascaba y el domingo iba a misa y nos llevaba. Pero algo que siempre nos enseñó nuestro padre era respetar el lugar de reunión. Cuando nosotros entrábamos a aquel lugar, a aquella iglesia católica, desde el momento en que ingresábamos, nosotros teníamos que estar en completo silencio. Cuando nos sentábamos en aquella silla, teníamos que sentarnos quietecitos y teníamos que escuchar la palabra. Y si no actuábamos de esa forma, nos tiraba la mirada de 38, que ya sabíamos qué significaba. Espere que lleguemos a la casa. Si empezábamos a hablar, mi papá llegaba y nos pegaba un pellizco. Pero era un señor pellizco. Y de esa forma nos enseñó a respetar el lugar de reunión. Tú ibas a una iglesia católica y veías ese silencio
respetuoso y de alguna manera te enseñaban honra. En este tiempo no. Estos días estábamos recogiendo las sillas y encontré un chicle pegado en una silla de la iglesia. He visto personas que comen dentro de la congregación. He visto personas que mientras tú estás predicando toman el teléfono y contestan una llamada y no les da ni pena. Y de alguna manera hemos perdido la honra por lo que es sagrado. Tú tienes que aprender a consagrar lo que es de Dios. Cuando Dios forma al pueblo judío, al pueblo hebreo, Dios les da la orden del guardar el sábado. Eso es tremendo, la forma en la que ellos lo hacen. ¿Alguien conoce un adventista? Usted viera cómo los adventistas guardan el séptimo día. ¡Wow! El día viernes, antes de las 6 de la tarde, están preparando la comida para todo el día siguiente. Porque el día siguiente es apartado para Dios. ¡Wow! Nosotros guardamos tal vez 2 horas. Y eso cuando tengo libertad de hacer un culto largo, si usted no se está quedando dormido. Y a veces esas 2 horas que dedicamos a Dios, de esas 2 horas la mitad estamos viendo el WhatsApp. La otra mitad estamos hablando con el vecino. Otro poquito estamos cabeceando porque nos quedamos dormidos. Estamos pendientes de lo que habla la que está al lado. Si se para un servidor nos distraemos. Y de alguna manera hemos perdido ese temor reverente que representa la casa de Dios. Dígale al que está a su lado, primero tiene que empezar a ser puntual. Si quiere la bendición, llega temprano. Amén. Debe llevar el tiempo de la adoración, porque la adoración, ¿usted sabía que la adoración es la ofrenda que nosotros damos a Dios? La ofrenda que usted da financieramente, el dinero, la ofrenda, el diezmo, el pacto, lo que sea que tú traigas al alfolí, tú lo traes en obediencia a Dios, pero para bendecir la obra del Señor. Esta es una ofrenda para bendecir la obra de Dios y para bendecir a los siervos de Dios. Pero la ofrenda que tú traes directamente a Dios es tu adoración. Por eso la música no es simplemente una entrada para el culto, ni el preludio de la predicación. El tiempo de la adoración es nuestra ofrenda que estamos brindando y entregando a Dios. O sea que cuando tú te gozas, cuando tú alabas al Señor, cuando tú levantas tu voz, das gritos de júbilo, cuando tú danzas delante de su presencia, Él está danzando contigo, Él está cantando contigo. Él se goza en medio de su pueblo. Desde ese momento su presencia empieza a inundar el lugar. Así que usted tiene que llegar temprano para no perderse ese momento, amén, y gozárselo. Gozarse el tiempo de alabar su nombre, porque alabamos porque tenemos júbilo, porque tenemos gozo, porque Él ha sido bueno. Le adoramos porque Él nos ha amado primero a nosotros, y nosotros desbordamos nuestro corazón en amor a Él porque Él ya nos amó. Amén. Y entendemos que al llegar a este lugar, Dios es el primero que ha llegado. Él nos está esperando. ¿A cuánto le gusta que lo dejen esperando en una cita? Oye, qué feo, ¿cierto? Cuando tú vienes a la iglesia, Dios ya está esperando por ti, porque te quiere abrazar, porque te quiere liberar, porque quiere quitarte tus cargas, porque quiere brindarte amor, porque quiere entregarte paz. Y tú lo dejas esperando. Dios quiere llevarte el peso que tiene en tus hombros, pero tú no le dedicas suficiente tiempo para que Él lo haga. Wow, a veces en el tiempo de la alabanza y en el tiempo de la adoración, Dios te va a libertar de una manera que tú no te imaginas. Tú puedes venir cargado, cansado, agotado, débil. Pero cuando tú vienes y le adoras de todo corazón, Él llega y te levanta, te quita las cargas, te renueva las fuerzas. Si tú supieras el poder que hay en un pueblo que adora y lo que pasa mientras tú le estás adorando al Señor, llegarías más temprano que todos. Betel es un lugar al cual nosotros tenemos que transportarnos. No es un lugar simplemente físico, es un lugar espiritual. Quiero que usted me acompañe. Génesis capítulo 35, verso 1. Mira lo que dice la palabra. Dios dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios está queriendo llevar a Jacob a un lugar que Él ya le reveló.
Betel, casa de Dios, es un lugar revelado. La presencia de Dios se manifiesta a través de la revelación. ¿Y a quién se le revela la presencia de Dios? A los que aman su casa. Hay muchos que vienen a la iglesia y dicen: pastor, yo no sé, yo he venido muchas veces a la iglesia, pero no siento la presencia de Dios. Si a ti te ha pasado eso, que tú vienes a este lugar y no experimentas la presencia de Dios, es porque no has venido expectante de que esa presencia sea manifestada. La presencia de Dios viene por revelación, y para que se revele tiene que suceder varias cosas. Mira lo primero que Dios le dice. Primero le dice: levántate. El levántate tiene que ver con disposición. Dígale al que está a su lado: dispóngase. Que venga usted con gozo, con expectativa. Wow, yo no sé usted qué siente cuando viene a la casa de Dios, pero yo siempre vengo expectante de que algo pase, de que algo suceda, de que Dios me estremezca a través de la palabra, de que toque mi corazón, de que me quebrante. ¿A cuántos no les han pasado que vienen a un servicio y escuchan la predicación y usted dice: wow, me la echaron toditica a mí? Es Dios que te estaba hablando. Esa es la revelación de su presencia. Dios se te está revelando. No es el pastor que tiene una bola de cristal, ni que tiene muchos espías por ahí siguiéndote, que te conoce la vida. No, es Dios que te conoce. Nadie te conoce mejor que Dios. Y cuando tú te levantas y pones en tu corazón disposición para tener un encuentro con Él, lo vas a tener. Si tú vienes a la iglesia por venir, simplemente llegarás a un lugar físico, pero no subirás al lugar espiritual. Para que haya una conexión espiritual es necesario que haya una predisposición del corazón para tener ese encuentro espiritual. Lo espiritual no se puede percibir naturalmente, no se puede explicar naturalmente, no se puede entender naturalmente. Por eso un científico no puede explicar qué es lo que siente un cristiano cuando viene el Espíritu Santo de Dios a él. Pero aquel que ha recibido la revelación del Espíritu Santo sí sabe qué fue lo que sintió. Aleluya. Un médico no puede explicar cómo un enfermo de cáncer terminal es sanado, pero aquel que ha recibido un milagro puede decir: sí, yo sé qué es eso, porque fue Dios el que puso su mano sobre mí y me sanó. Ahí está la gran diferencia de aquel que se ha levantado para estar dispuesto a conocer lo espiritual. La primera pregunta para que te sea revelado el lugar de su presencia es si hay disposición en tu corazón para que esa revelación venga. Cuando tú vienes con la expectativa: Dios, hoy quiero conocerte, Dios, quiero verte, quiero que tú me muestres tu presencia, entonces ya tienes un corazón preparado para que algo suceda. Lo segundo que tiene que pasar, y mire lo segundo que Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel. O sea, sube a la casa de Dios. O sea, acércate. Hay algunos que estamos esperando que Dios venga a nuestro encuentro en nuestra cama. Estamos allá acostados cabeza arriba esperando a que Dios venga y me toque. Yo sé que un día Dios me va a encontrar. Si ya escuchaste de Jesús, Jesús ya te encontró. Tú no lo has encontrado a Él. ¿Cuántas personas de las que llegaron aquí a los pies de Cristo ya no habían escuchado de Jesús hace mucho tiempo? A mí me vienen hablando de Jesús desde que estaba muy pequeño, porque mi abuela era cristiana. En mi familia todos eran más descarriados, pero mi abuela era cristiana y todos habíamos escuchado de Jesús. O sea que Jesús ya nos había encontrado, pero nosotros no habíamos venido al encuentro de Él. Jesús es aquí como aquel padre, aquel padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo dejó que el hijo se fuera para donde quisiera, pero su amor nunca cesó y estuvo a la puerta de su casa esperando a que el hijo regresara a donde él. Tú no ves que el padre salió a buscarlo por todos los collados y los valles, sino que se sentó a la puerta esperando a que el hijo subiera a Betel. Ay, ay, ay. Dígale que está a su lado, dígale: tienes que venir a la casa de papá, porque en la casa de papá es donde hay alimento. Por eso hay muchas personas que pierden la conexión con Dios. Escuche, Jacob ya había tenido un encuentro con Dios en Betel. En el pasado, Jacob ya había estado en ese monte, pero resulta que habían sucedido cosas que lo habían alejado un poco del propósito. Y era necesario que él subiera nuevamente a Betel para tener un encuentro con Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, se te aclaran las ideas. Cuando tú vienes a la casa de Dios, la mente se te libera.
Cuando tú recibes una palabra de Dios y Dios te habla, tú sientes paz. Las decisiones que eran difíciles tomar ahora son fáciles, porque tienes la certeza de que Dios te está acompañando en el proceso. Hay muchos que tenemos muchas dudas en nuestras mentes. Hay muchos que tenemos incertidumbre y no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Cuando tú te sientas así, quiero decirte que es tiempo de que subas a Betel, que vayas a la casa de Dios. Cuando tú subes a Betel, y mira que subir, cuando utiliza esta palabra subir, implica un trabajo físico, implica un esfuerzo. Tú te tienes que levantar y tienes que ir. Cuando aquella mujer del flujo de sangre quería recibir la sanidad de Jesús, no se arrodilló a orar y a esperar a que Jesús viniera donde ella. ¿Qué hizo? Dice la palabra que se levantó y fue al encuentro de Jesús. Esta mujer se levantó a pesar de sus dificultades. Había una disposición verdadera en su corazón, porque dijo: si tan solo yo tocar el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sano. Mira, convicción. Cuando tú vienes con expectancia, cuando tú vienes con convicción a la casa de papá, algo tiene que pasar. Mira, amado, si no te está pasando nada, si no está sucediendo nada en tu vida espiritual, por venir a la iglesia, por congregarte, por buscar de Dios, entonces algo está pasando en ti. No es porque Dios no esté disponible para hacer algo, es porque a lo mejor tú no tienes la disposición suficiente para buscarle. Cuando tú le buscas a Dios con la disposición correcta, tienes un encuentro con Él, eres elevado de posición. El subir significa cambiar de condición y llegar a una condición mucho más elevada. En una condición inferior no puedes entender lo espiritual, porque cuando tú estás a nivel de lo natural, solo puedes entender lo natural, visualizar lo natural y entender lo natural. Pero cuando tú te elevas a lo sobrenatural, lo natural pierde valor. Deja de ser importante. Lo imposible deja de ser imposible. ¿Usted sabía eso? Dios quiere llevarnos a nosotros a un nivel mucho más elevado. Pero para que eso pase, tenemos que estar dispuestos a subir a Betel. Dígale al que está a su lado: tienes que elevarte de condición. No se trata solamente de decir yo voy a la iglesia, sino decir yo voy a la iglesia a tener un encuentro cara a cara con Dios. Tú no vienes a tener un encuentro con los músicos, tú no vienes a tener un encuentro con el pastor, tú vienes a tener un encuentro con el pastor de pastores, el rey de reyes y el señor de señores. Y mira lo que le continúa diciendo. Primero le dice levántate, después le dice sube a Betel, y después le dice allí, quédate allí, quédate allí. ¿Y sabe qué significa ese quédate de allí? Significa deja de vivir por solo experiencias momentáneas. Yo soy un fiel creyente de que la relación con Dios debe ser alimentada personalmente día con día. Nadie puede sustentar y sostener la vida espiritual de absolutamente nadie. A veces la gente cree que el pastor o la mano del pastor o la mano de los líderes pueden ayudar a sustentar y sostener la vida espiritual de los demás. Yo como pastor solamente puedo dar lo que humanamente tengo y lo que espiritualmente Dios me permite entregar. Pero lo que Dios me da a mí alcanza para sustentarme espiritualmente yo. Pero lo que Dios tiene para ti te sustenta y te levanta a ti. Yo creo que es necesario que nosotros como cristianos alimentemos nuevamente cada día nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual para no menguar en la fe. No podemos vivir solamente de experiencias. Y escúcheme esto, porque en el 2023 estamos viviendo en una iglesia que vive de experiencias. La iglesia moderna vive de experiencias. Hay iglesias, no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto. Hay iglesias que no son capaces de sobrevivir si el pastor no anda ministrando a la gente todos los cultos. Conozco también unas cuantas iglesias que si el pastor no le profetiza a cada una de las personas todos los domingos, la gente no vuelve. ¿Y sabes por qué pasa eso? Pasa porque estamos dependiendo de emociones momentáneas, de encuentros circunstanciales. Yo siempre he enseñado lo siguiente y quiero que usted me lo entienda bien. Siempre he enseñado
que un toque del Espíritu Santo no cambia a la gente. He aprendido que lo que realmente cambia a la gente es una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Mire, y esto te lo hablo con autoridad, porque yo he conocido, en mi vida cristiana he conocido cientos de personas que han venido a la iglesia por un toque del Espíritu Santo, y cuando recibieron ese toque no vuelven jamás. La Biblia me habla de una escena parecida, donde Dios sana a un grupo de personas y solamente uno regresa. Porque es que hay algunos que vienen solamente a ver el milagro de Dios, a tener un toque del Espíritu Santo, a disfrutar de un momento de paz. ¿A cuántos usted no ha escuchado decir: no, yo voy a la iglesia porque es que cuando entro allá siento paz? Claro que tienes que sentir paz, es el lugar donde habita la presencia de Dios, donde toda carga es quitada. El asunto es lo que pasa cuando sales de aquí. ¿Por qué se está yendo esa paz? ¿Por qué estás perdiendo lo que recibes aquí? Porque solamente estás experimentando un momento y un toque, pero no te estás quedando ahí. ¡Wow! Lo que Dios le estaba diciendo a Jacob era: Jacob, tú tuviste un encuentro cara a cara conmigo en Betel y viste mi gloria y te comprometiste conmigo, pero se te olvidó lo que dijiste un día en Betel. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ir a la palabra de Dios. Génesis 28, verso 16. Y esta es la historia del primer encuentro de Jacob en Betel. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Wow. Muchos, cuando tenemos ese encuentro con Dios, cuando miramos cara a cara a Dios, cuando tenemos ese toque del Espíritu Santo que nos hace llorar, ese toque del Espíritu Santo que nos hace caer sobre nuestras rodillas, ¿cuántos lo recuerdan? Tener ese recuerdo, ese encuentro apasionante con Dios, cuando tú te postras en tus rodillas y levantas tus manos y dices: Señor, yo te entrego mi vida, no te quiero dejar nunca jamás, te voy a servir todos los días de mi vida. Y cuando pasa el tiempo se te olvida y pierdes el sentido del valor de la casa de Dios. Escucha, dice: y tuvo miedo, ciertamente este lugar es casa de Dios, y yo no lo sabía. Wow, primero hubo reconocimiento, segundo hubo temor. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Wow, conoció lo fascinante y poderoso que es la presencia de Dios, pero a pesar de que conoció eso, no volvió más por ahí. Se le olvidó la casa de Dios, se le olvidó la promesa de Dios. Aquel que tuvo miedo y le temblaron las piernas: ay, Dios mío, aquí está Dios. Este lugar es puerta del cielo, y conoce la puerta del cielo y no vuelve a la puerta del cielo. Ay, no te dejes enfriar, no se te olvide lo que Dios tiene en su casa para ti. Este mismo Jacob es el que tiempo después Dios tiene que decirle: necesitas volver a Betel, porque algo dejaste allí que no volviste a recuperar, por lo cual te vas a levantar, vas a subir, y cuando subas te vas a quedar allí. ¿A qué te está llamando hoy, el día de hoy, el Señor a ti? Te está llamando a que tengas un compromiso con Él. Dios está buscando en este tiempo gente que se comprometa con Dios.
El día sábado tuvimos bautizos. ¿Dónde están los bautizados? Póngase sobre sus pies. Vamos, póngase sobre sus pies. Denle un aplauso a Dios por la vida de estas personas. Wow. Dios bendiga. Porque esto es de valientes. Porque en este tiempo a la gente le da miedo bautizarse. Yo no sé cuántas veces he escuchado que me digan: no, pastor, es que yo estoy esperando el tiempo correcto. Hay algunos sinvergüenzas que todavía me dicen: pastor, estoy esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, cuando te encontró, tú estabas perdido, te encontró, ese es el tiempo. Dios no quiere que sigas extraviado. Eres tú el que no se quiere comprometer. Es como aquella pareja que llevan 30 años de noviecitos. Ay, es que yo la amo tanto, ¿por qué no se casa? No, es que todavía no estoy seguro. Por ahí había una pareja, tenían 3 hijos, 17 años viviendo juntos. Hermanos, ¿cuándo se van a casar? Pastor, es que no sabemos si todavía es el tiempo. ¿Y cuándo va a ser? Cuando tengan el 4.º muchacho. ¿Cuál es el problema? El problema es que no queremos comprometernos. No es que no haya amor, no es que no se amen, no es que no se valoren. Es que no hay una disposición al compromiso. Lo mismo nos pasa a nosotros como cristianos. Eso es increíble. Por eso ahora es de valientes los que se quieren bautizar. Porque hay gente que prefiere venir a la iglesia y no bautizarse porque sienten que el bautismo es un compromiso que los va a amarrar. Pero resulta que el bautismo no es un compromiso que te amarra, es un compromiso que te libera. Porque cuando tú pasas a ser sellado como propiedad de Cristo, todo demonio tiene que huir. Porque el poder que tiene el nombre de Dios como sello sobre ti, hermano, es algo que el reino de las tinieblas no puede resistir. Los demonios huyen al escuchar el sonido del nombre de Jesús. Mira aquella historia del demonio gadareno. Toda la gente tuvo temor de aquel endemoniado y todos asustados en el pueblo. Pero apenas vieron a Jesús, dice la palabra que los demonios empezaron a suplicarle: Jesús, no nos vayas a echar al infierno. Déjanos irnos, aquellos cerdos. Los demonios tiemblan y huyen al poder del nombre de Jesús. Cuando hay un pueblo que se compromete con Dios, los demonios huyen. Dios te hace un llamado a la intimidad y el compromiso con Él, porque eso te conviene. Si ustedes supieran el poder que hay en un cristiano que realmente entrega su vida, su mente y su corazón a Jesús, no dudarían en tomar aquella decisión. Después de que tiene este compromiso Jacob con Jesús, la vida de él cambió drásticamente. Pasó de ser el tramposo, el engañador, el mentiroso, a ser el bendecido por Dios. Le fue cambiado el nombre después de que tiene el encuentro con el ángel y le es dado un nombre llamado Israel, que significa Padre de Naciones. Después de que fue usurpador, tramposo, ahora Dios le está diciendo: tú eres Padre de multitudes. ¡Wow! Cuando tú tienes un encuentro con Dios en Betel, cuando tú te reúnes con Él cara a cara, cuando tú te quedas allí y habitas en tu presencia, todo en tu vida va a ser transformado. La tristeza se va a ir. Aquello que estaba en tu pasado arrastrando, Dios lo va a cortar. Tus pecados que te perseguían se van a ir. ¡Wow! ¡Aleluya! Porque Betel es un lugar santo. Y cuando hay un pueblo que habita en la presencia de Dios, habita en medio de la santidad. Y cuando el pueblo habita en medio de la santidad, todo lo que es de tiniebla va a huir. Es increíble que hay cristianos que dicen: a mí el demonio me persigue. Pero si tú estás en intimidad con Dios, Él no te puede perseguir, porque Él tiene que huir. Pastor, es que yo tengo maldiciones. Entonces tú lo que necesitas es un encuentro cara a cara con Dios en Betel. Porque cuando tú estás allí, todo aquello que no es de Dios tiene que huir, porque es un lugar elevado, es un lugar mucho más alto de lo que pueden alcanzar los espíritus, es un lugar mucho más alto de que pueden alcanzar las tinieblas, es un lugar donde solamente su presencia puede habitar. Y Dios le dice a Jacob: y cuando te quedes allí, vas a edificar un altar. ¿Qué te está diciendo hoy en esta noche el Señor? Tú necesitas reedificar tu vida espiritual, amado. Tú tienes que reedificar de cero tu vida espiritual. Tú en esta noche tienes que hacer un pacto con el Señor.
Porque lo que hizo Jacob, mira Jacob, Betel es un lugar de pacto. Betel es un lugar de altar. Porque Jacob no fue el único que pasó por allí. Mira, te voy a contar otra historia. Vamos allá al libro de Génesis, capítulo 12, verso 8. Mira lo que dice la Biblia. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allá al oriente. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová e invocó su nombre. Un hombre llamado Abraham. Antes de aquel lugar se llamara Betel, ese lugar ya había sido apartado para que ahí estuviera la presencia de Dios. Y Abraham ya había edificado altar en aquel lugar llamado Betel, aún antes de que se llamara Betel, porque este lugar tomó nombre y tomó identidad en el momento que tuvo Jacob el encuentro con él. Pero ese lugar ya estaba determinado para que allí fuera un lugar donde nos encontráramos cara a cara con su presencia. Hay un lugar que Dios tiene preparado para ti, y en ese lugar Él quiere manifestar su presencia y Él quiere revelarse a ti. ¿Cuántos acá quieren conocer a Dios cara a cara? Pero en serio, yo recuerdo cuando, con mucha inocencia, cuando inicié mis caminos en Cristo, yo era muy inocente porque no sabía nada. Yo lo único que sabía era que Jesús me amaba y que yo había sido demasiado malo y pensaba que no merecía su presencia. Pero había un sueño que yo tenía y era tener un encuentro con Dios. Y cuando empecé mi camino con Dios, dije: Señor, yo quiero conocerte. Me han hablado mucho de ti, pero no quiero solamente escuchar hablar de ti, quiero conocerte. Y empecé una búsqueda desesperada de su presencia. Cuando hacían ayunos, no había ayuno que me perdiera, no había culto que me perdiera, no había vigilia que me perdiera. Siempre que me llamaban: ¿dónde está? En la iglesia. ¿Qué está haciendo en la iglesia? Orando, ayunando, vigilando, lavando las sillas, limpiando la iglesia. Está en las vigilias. Y cuando no había ninguna actividad en la iglesia, me encerraba en mi cuarto. Ponía música de oración y decía: Señor, yo quiero conocerte cara a cara. Quiero escuchar tu voz audiblemente. En la iglesia pensaban que yo era loco, porque yo me sentaba en la primera fila de la iglesia, en la primera fila, siempre me sentaba en la primera fila, y en los momentos de la adoración y de la alabanza empezaba a lanzar como un loquito. Todavía lo hago, pero esa vez era más loco. Y todos se quedaban mirándome y a mí no me importaba, porque yo quería agradar a Dios y quería conocerle cara a cara. Yo quería llamar su atención, quería atraer su atención hacia mí. Y yo recuerdo que un día, metido en mi cuarto, me tiré sobre mis rodillas en aquel lugar y me tiré en aquella alfombra de mi cuarto y empecé a llorar. Y le dije: Señor, no me quiero morir sin escuchar tu voz, y no me voy a parar de este lugar hasta que no me hables. Y empecé a adorar al Señor hasta las 3 o 4 de la mañana. Creo que ya me estaba quedando dormido del cansancio, y en ese momento escuché la voz de Dios que me dijo: yo estoy aquí, siempre he estado contigo y no te voy a dejar jamás. Wow. Entendí. ¿Sabes qué entendí? Entendí que si lo busco lo suficiente, lo encuentro. ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche? Tal vez no lo has buscado lo suficiente, pero este es el tiempo que subas a Betel y tengas un encuentro cara a cara con Él. Dios quiere revelarse en esto. Yo no sé si usted lo está sintiendo hoy. Dios está aquí.